los que hicieron el daño, amén, no sienten ningún dolor. Y los que hicieron el daño, amén, no sienten ningún dolor. Estamos aquí en la iglesia, dolidos de Buenos días, mi nombre es Erasmo Cuadrado. Me vengo desempeñando actualmente en la comunidad como docente comunitario desde el 2004 hacia acá, que empezamos con el proceso de educación propia. Las comunidades de Jiguamiandó, especialmente la comunidad Nueva Esperanza, a raíz de la violencia que empieza del año 1996 con los bloqueos económicos en los puentes de Mutatá y por la vía de Bajirá, donde empezaron a asesinar nuestros hermanos de esta región. Y poco a poco esa violencia se fue incrementando y agudizando hasta que llegó un momento que hubo un bloqueo total, que no nos permitían entrar alimento para la familia. Entonces, luego de eso, nosotros nos mantuvimos como en la resistencia, pero luego aparece por la cuenca del Salaquí los bombardeos por parte de las fuerzas militares, en ese entonces comandada por el general Rito Alejo del Río, que ocasionó el desplazamiento de todas las comunidades del Bajo y Medio Atrato. 49 comunidades nos tocó desplazando en febrero de 1997. Fuimos desplazados al corregimiento de Pavarandó, perteneciente al municipio de Mutatá. Allí estuvimos por más de 15 meses, sobreviviendo bajo condiciones inhumanas, techo donde nos mojábamos, alimentación, los niños sufrían muchas enfermedades, nosotros como adultos también. Luego de allí, mirando que no eran las condiciones que teníamos eran las mejores, nos vimos en plena obligación de empezarnos a organizar y mirar cómo podíamos regresar a nuestra comunidad o retornar. Y empezamos un proceso de retorno voluntariamente por las comunidades, en la que retornaron las comunidades de Salaquí y retornamos nosotros por la orilla del Atrato, y por primera vez nos situamos en Domingo 2, la orilla del Atrato, un punto llamado La Marina. Allí estuvimos por 15 meses, eso fue ya en el 98. Estuvimos ahí, pero se nos dieron unas condiciones también inhumanas, se nos creció el río, se nos montó al techo arriba, que nos tocó hacer un sobretambo en el que ya teníamos que entrar gateadito. Las condiciones de alimentos no eran las mejores, nos tocaba subir por la orilla, por el río Curvarado, a conseguir plátano, a robar plátano, porque así íbamos a porque el plátano no era de nosotros, pero nos sentíamos en la obligación. Pero era un riesgo porque en ese entonces el control paramilitar estaba en toda la zona. Entonces, en vista que ya también estábamos careciendo de alimento y la inundación, nos vimos en plena obligación de tomar sus propias decisiones y retornar nuevamente a la cuenca del Jiguamiandó, porque ya nos dábamos cuenta que en nuestro territorio se estaban implementando unos proyectos en contra de quitarnos el territorio. Entonces, en el 99, a fines del 99, nosotros regresamos a la cuenca del Jiguamiandó. Retornamos en 5 asentamientos: Buenavista, Bellaflor Remacho, Nueva Esperanza, Pueblo Nuevo y Puerto Llera arriba, las comunidades indígenas. Allí estuvimos retornados. En el 2000 empezamos a abrir nuevamente la tierra, a labrarla común y corriente, no hubo ninguna represión, pero en el 2001, después que nos entregan el título colectivo, cuando eso era presidente Andrés Pastrana, nos entrega el título 21 en Río Sucio. El 21 de mayo de 2001 nos entregó el título colectivo, que lo firmó el representante legal Manuel Denis Blandón. Se nos vienen entonces las arremetidas duras nuevamente del paramilitarismo en conjunto con los militares. Y claro, el 2 de junio del 2001 remitieron a esta comunidad aquí donde estamos actualmente viviendo, a las 11 de la mañana. Nosotros, gracias a un campesino que tenía un trabajo acá en la parte de arriba del caño, él salió a trabajar y llegaba él al trabajo porque se fue algo tarde, cuando vio venir la gente, y entonces él dio parte a la comunidad y nosotros alcanzamos a cruzar al otro lado. Entraron disparando indiscriminadamente, quemaron el caserío, lo dejaron incinerado, todo lo que teníamos. Nosotros nos tocó inmediatamente cruzar al otro lado y empezar a sobrevivir allí, porque ya ellos se tomaron esta parte, la margen izquierda del río subiendo, los paramilitares junto con los militares. Entonces nosotros no podíamos asomarnos al río porque el que se asomaba le daban candela. Entonces perdimos el control del río, no podíamos andar, nos tocaba desde la parte de allá ir al municipio de Murindó por tierra, 12 horas de camino a pie para traer el poco alimento que podíamos traer.
Ustedes podrán pensar que podrá traer un campesino a 12 horas de camino a pie. Entonces traíamos muy poquitas cosas. Muchas veces nos tocaba comer sin sal, nos tocó lavar muchas veces la ropa sin jabón, nos tocó dormir cuando nos hacían, porque nos hacían ataques consecutivos, no se quedaron solamente a este lado, sino que procedieron a la parte del otro lado. Entonces cuando procedieron al otro lado, nos tocó salir corriendo y dejar también todo lo que teníamos y empezar a dormíamos así, a plan parrazo, no teníamos techo, no teníamos nada. Nuestros hijos, hubieron muchos de nuestros niños que fueron picados de culebra y murieron porque no teníamos por dónde sacarlo, porque el control del río estaba perdido. Entonces murieron en medio de esa resistencia. Entonces, en vista que nosotros ya estábamos quedando sin alimento, porque no podíamos cultivar, siguen apoderando poco a poco el territorio, nosotros tuvimos que empezar una alternativa, cómo íbamos a resistir dentro del territorio. Y es donde nos aparece entonces la propuesta de zona humanitaria, que nosotros dijimos, no, aquí hay que buscar una estrategia porque nosotros ni somos guerrilleros, nosotros no le debemos nada a nadie, nosotros lo estamos peleando lo nuestro. Y si estamos peleando lo nuestro, tenemos que hacer resistencia a eso, porque si no, si salimos de aquí no volvemos. Ya nosotros sabíamos que si nos sacaban nuevamente era difícil volver al territorio, porque ya venían los cultivos de palma apoderando del territorio, casi más o menos unas 10.000 hectáreas que ya habían derivado, el bosque completo le habían canalizado, habían acabado con toda la parte de esos recursos que uno tiene tradicionales, recursos como el agua, los animales, todo eso, habían acabado con algunas lagunas que era donde, como unos viveros, donde se podían reproducir algunos peces y otros animales para el sustento de la familia. Entonces ahí, claro, ya dijimos, no, aquí nos toca resistir, claro, y empezamos con el proceso de zona humanitaria que empieza en el 2004. Exclusivamente empieza ese proceso, empieza como una estrategia de resistencia dentro del territorio, ¿entiendes? Porque entonces nosotros empezamos a pensar ya también que dentro de ese proceso de zona humanitaria nosotros podíamos empezar a ser reconocidos como población civil y podíamos difundir nuestro proceso de lo que estaba pasando en contra de nosotros en defensa de nuestro territorio. Y eso permitió, claro, empezar un proceso de educación propia, porque ya los hijos llevaban más de 7 años que no recibían educación. Entonces nos propusimos algunas personas de la comunidad que habíamos hecho pues un poquito más de avance en la parte de estudio a empezar ese proceso de educación. Y ahí empezaron nuestros niños, empezamos a educarlos. Luego desde ahí ya pudimos entonces empezar también a abrir la tierra nuevamente. Desde ahí pudimos entonces hacer la resistencia ahora sí, mantenernos en el territorio y empezar las denuncias a nivel nacional e internacional en contra de lo que estaba pasando con nosotros, ¿entiendes? Entonces ese proceso de zona humanitaria nos permitió y nos ha permitido hasta el momento mantenernos firmes en el territorio. Claro, dependiendo de la decisión también y la voluntad, el arraigo que nosotros también nos hace mantener el territorio. Porque el territorio también lo comprendemos nosotros como todo ese sistema de vida que nos rodea, ¿cierto? Como las aguas, el bosque, los minerales, el aire, ¿cierto? Que es como lo que nos hace sentir y que nos ha conllevado a crear como una conciencia, porque eso ha sido creado de generación en generación, ¿entiendes? Estos territorios no son territorios que nosotros los hemos comprado como tal, unos territorios que desde nuestros ancestros los han dejado para la vida de nosotros. Y nosotros también hemos pensado que tenemos que dejarlos para la vida de nuestros hijos y de los que vengan, ¿entiendes? Para que todos lo disfrutemos y todos seamos dueños de ellos. Entonces, más o menos como lo que hemos podido hacer, lo que hemos hecho acá, la forma de resistencia que hemos usado. Y los que hicieron el daño, amén, no sienten ningún dolor.